¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza que se opone al desplazamiento de una superficie sobre otra, o aquella opuesta al comienzo de un movimiento. No sé si alguna vez has intentado mover un objeto a través de una superficie, ¿sí? Te habrás dado cuenta que para moverlo tienes que aplicar una fuerza y que moverlo es más fácil sobre una superficie que es lisa a que si lo quieres mover sobre una superficie rugosa. No es lo mismo moverlo en una superficie lisa que en una superficie rugosa. Otra cosa que tiene que ver también con la fuerza que tienes que aplicar para poder moverlo es el tamaño, ¿sí? A mayor peso es más difícil, necesitas una mayor fuerza, y a menor peso o masa necesitas una menor fuerza, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que se va necesitando. Para poder desplazar un cuerpo entonces necesitas una fuerza y, y la masa o el peso y la cantidad de fuerza que vas a ocupar depende del peso. ¿Y cómo obtienes el peso? Bueno, el peso es la masa por la gravedad. Y la gravedad es una constante que en nuestro planeta normalmente es del orden de 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Ese peso es igual a la normal. La normal es la fuerza que opone la mesa para que el cuerpo no caiga. Esa es la fuerza normal. Por eso la fuerza normal es igual al peso. Es la fuerza que opone la superficie para que el peso no se desplace hacia abajo. Entonces, de alguna manera, la mesa en este caso está sosteniendo ese peso y esa fuerza que hace que el cuerpo no caiga, a eso le llamamos normal, ¿sí? Esa fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella, que es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. Y eso aplica para un cuerpo grande o para un cuerpo, cuerpo, cuerpo pequeño. Ahora, hay dos tipos de fuerzas que tienes que aplicar. Una es cuando el cuerpo está completamente en reposo y apenas lo vas a empezar a mover, ¿sí? Hay una fuerza que se opone completamente al movimiento inicial. Y esa fuerza es diferente a la fuerza que aplicas cuando ya está en movimiento constante. No sé si te ha tocado hacer, pero tú aplicas más fuerza cuando quieres empezar a mover un cuerpo que cuando ya está en movimiento. Entonces, son diferentes conceptos. Una cosa es la fuerza estática, la fuerza de fricción estática, y otra cosa es la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Para la fuerza de fricción estática hay un coeficiente de fricción estática que se llama μs, y para la fuerza de fricción cinética hay una constante que se llama μk, ¿sí? También para todo tipo de cuerpos, uno grande, uno pequeño, o sea, lo importante, el concepto es el mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablas de fuerza de fricción estática, la fórmula sería fuerza de fricción estática es igual a μs, el coeficiente de fricción estática por la normal, ¿sí? Y en la fuerza de fricción cinética sería Fk igual a μk por la normal, ¿sí? Prácticamente es lo mismo, lo que cambia es el concepto de fuerza de fricción estática, el concepto de coeficiente estático, de fricción estático,
y eso. Ok. Vamos a ver un ejemplo de los que están en... Vamos a ver un ejemplo. Un bote de pesca que está sobre arena tiene una masa de 40 kilogramos y los coeficientes de fricción estática y cinética entre la arena y el bote son de 0.84 y 0.71. ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción al deslizar el bote sobre la arena? Bueno, ¿qué datos tenemos? Primero tenemos la masa, que es de 40 kilogramos, y tenemos los coeficientes de fricción, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Y nos piden calcular el valor de la fuerza de fricción. Aquí hay dos fuerzas de fricción porque el cuerpo está completamente estático. Uno es la fuerza necesaria para empezar a moverlo y el otro es la fuerza necesaria para que una vez que está en movimiento lo mantengas a velocidad constante en ese movimiento. ¿Sí? Entonces, los datos que tenemos son la masa y los coeficientes de fricción, tanto estática como cinética. ¿Y qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la fuerza normal, pero para calcular la fuerza normal necesitamos calcular el peso. Como habíamos dicho, el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa es igual a 40 kilos y la gravedad es 9.81. 40 por 9.81. La masa está en kilogramos y la gravedad está en metros por segundo cuadrado. Al multiplicar 40 por 9.81 me da 392.4 y las unidades quedarían kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Un kilogramo metro sobre segundo cuadrado es un newton y por lo tanto el peso es 392.4 newtons. Y eso es igual a la normal y por lo tanto la normal vale 392.4. Entonces primero vamos a calcular la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estática por la normal. Y en este caso el coeficiente de la fricción estática es 0.84 y la normal es 392.4 newton. El coeficiente de fricción estático, bueno, cualquiera de los coeficientes de fricción no tienen unidades, solo es un factor de disminución de la fuerza. Y entonces la fuerza necesaria para poder empezar a mover ese cuerpo es de 329.62. Bueno, el bote de pesca. ¿Sí? Ese es para empezar a moverlo y por eso se llama fuerza de fricción estática. Ahora, la fuerza que necesito una vez que ya está en movimiento sería la fuerza de fricción cinética, que es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. O sea, 0.71, que es la fuerza del coeficiente de fricción estática, por la normal, que es 392.4. Ahí me falló el punto 4, pero bueno, el resultado son 278.60. Y eso lo puedes corroborar con tu calculadora. ¿Sale? Entonces, para empezar a moverlo, necesito 329.62 newtons y una vez que está en movimiento y mantenerlo a velocidad constante, solamente necesito 278.6 newtons. Ok, hasta aquí le dejamos.